Existe una frontera invisible más allá del tiempo y la materia. Sussex, 1964. En una estancia en penumbra, George Woods, Betty Grimm y el medium Leslie Flynn aguardan la manifestación de un espíritu. De pronto, el silencio se fractura. Resuena entonces la vibrante voz de Ellen Terry, legendaria actriz fallecida décadas atrás. Esta noche cruzaremos el velo para escuchar su revelador testimonio póstumo sobre las esferas astrales. Desde el primer instante en que la voz vibrante de Ellen Terry resonó con profunda nitidez dentro de la estancia en penumbra, se hizo innegable la inmensa dificultad que enfrentan los espíritus del plano astral al intentar traducir la realidad vibrante de sus esferas de luz a un vocabulario humano que resulta tan denso como limitado. Con un acento impregnado de serena benevolencia y compasión infinita, la célebre actriz se esforzó en hacer comprender la enorme trascendencia del despertar que experimenta la conciencia al despertar por completo de su pesada envoltura física temporal. Para las almas evolucionadas que habitan en los mundos espirituales, la existencia en la Tierra es solo una proyección artificial, una sombra efímera e ilusoria, mientras que el plano espiritual constituye la vida verdaderamente natural, libre, expansiva y auténtica. En su experiencia terrenal, los hombres viven atrapados por el velo de la materia y la ilusión de la gravedad, confundiendo de manera constante el vehículo somático transitorio con el ser inmutable, sagrado y eterno. Al procurar transmitir con precisión la verdad sobre el tránsito final del alma, los comunicadores espirituales chocan sin descanso contra las pesadas cadenas de los dogmas teológicos, las rígidas interpretaciones sectarias y los oscuros temores ancestrales inculcados a la humanidad durante milenios. Ellen Terry explicó con claridad que gran parte de las doctrinas religiosas elaboradas en la Tierra han deformado el sentido natural de la continuidad vital, reemplazando la fe alegre y serena por un miedo paralizante hacia un supuesto juicio implacable. En lugar de iluminar el destino cósmico del ser humano, ciertas enseñanzas han entenebrecido el momento del traspaso mortal, retratándolo como una tragedia dolorosa y no como un renacimiento sublime a la libertad cósmica y al amor divino. La verdadera espiritualidad, de acuerdo con su mensaje luminoso, no guarda relación alguna con la obediencia mecánica a ritos externos o con el sometimiento a doctrinas de temor y condenación eterna. Ser un individuo auténticamente espiritual implica despojarse de las ataduras del egoísmo personal, superar las ilusiones materiales y alcanzar una comprensión profunda de la fraternidad universal y la libertad interior. La muerte corporal desaparece por completo como concepto de finitud o destrucción absoluta. No es más que una alteración sutil y pacífica de la frecuencia vibratoria de la vida, el abandono de una vestidura gastada para revestir la luz radiante del espíritu libre y consciente en la eternidad sagrada del cosmos universal. Adentrarse con el pensamiento y la imaginación en la descripción del plano astral y de las esferas de conciencia superior es contemplar un horizonte de grandiosidad, luz y armonía inagotables. Ellen Terry relató con admirable fervor que este vasto universo espiritual dista mucho de ser una realidad monótona, pasiva o estática. Se revela ante el alma como un escenario de constante actividad evolutiva. La existencia se estructura en una multiplicidad infinita de esferas vibratorias y niveles de ascensión moral, donde cada espíritu gravita por una ley matemática e inmutable de afinidad interior hacia la dimensión exacta que refleja su propio grado de desarrollo intelectual, moral y afectivo. En este reino celestial jamás existe el estancamiento o la rutina vacía. El destino natural del alma es un movimiento perpetuo y glorioso de aprendizaje progresivo desde los planos más densos hacia esferas de resplandeciente luminosidad, fraternidad y pura belleza infinita. Los paisajes del plano astral superan con creces las más sublimes descripciones poéticas, artísticas y musicales concebidas en el plano físico. No nos encontramos ante mundos vacíos o etéreos sin forma definida, sino ante un entorno físico glorificado y viviente que responde de manera instantánea al pensamiento creativo de sus habitantes.
Existen amplias campiñas onduladas verdeantes, bosques majestuosos con árboles frondosos de infinita variedad y hermosura, ríos cristalinos cuyas aguas cantan con melodías celestiales del cosmos y jardines de flores que exhalan perfumes exquisitos y sanadores. Aquello que en la Tierra denominamos color representa una mínima fracción del espectro real y vibrante del plano espiritual. Ahí cada tonalidad resplandece con una vitalidad propia y palpitante, desplegando matices imposibles de expresar con palabras humanas de la tierra. No existe la noche oscura ni los crepúsculos melancólicos. La atmósfera del plano se encuentra eternamente iluminada por una luz pura, cálida y difusa que emana de la esencia vibratoria de cada ser y de cada elemento de la maravillosa naturaleza espiritual y divina. En perfecta sintonía con este entorno luminoso y pacífico se levantan las magníficas ciudades del espíritu, monumentos soberbios y grandiosos de arquitectura celestial que son esculpidos mediante la fuerza dinámica del pensamiento puro y la inspiración divina. Estas urbes resplandecientes no experimentan el desgaste del tiempo, la contaminación y la degradación material del mundo físico. Sus grandiosos palacios de cristal, templos de filosofía moral y bibliotecas cósmicas reflejan la paz eterna, la sabiduría divina y el amor infinito. Una de las más inspiradoras, reveladoras y reconfortantes verdades expuestas en el lúcido testimonio de Ellen Terry fue la total desmitificación del concepto terrenal del descanso eterno como sinónimo de ocio inerte, letargo o pasividad inútil para el alma. En estas esferas superiores del plano espiritual, el cansancio físico y la fatiga cerebral constituyen nociones absolutamente irrelevantes, lejanas y olvidadas. El cuerpo astral del ser evolucionado, exento por completo de las trabas impuestas por la gravedad, la enfermedad, las demandas materiales y el inevitable deterioro de la materia densa, carece por entero de la necesidad de sueño nocturno o de reposo reparador para reponer sus fuerzas vitales. La corriente continua de energía divina y vitalidad que fluye a través del espíritu jamás decae. Por el contrario, las almas experimentan un júbilo incesante, un dinamismo creativo incomparable y una alegría desbordante que se renueva de manera continua en cada instante luminoso de su existencia celestial y verdaderamente activa en los cielos de la luz eterna y paz suprema. Esta inmensa e inagotable energía vital encuentra su cauce natural en la dedicación ferviente y generosa al arte, a la investigación científica del cosmos, a la filosofía moral y al servicio altruista de la fraternidad espiritual. Las esferas radiantes del plano astral albergan magníficos centros culturales y palacios artísticos de incalculable magnitud arquitectónica. En enormes teatros y auditorios de luz, construidos en perfecta armonía con los paisajes celestiales del entorno, se reúnen multitudes de almas para disfrutar con deleite de sinfonías cósmicas, óperas sublimes y obras dramáticas que ilustran los grandes misterios evolutivos de la alma humana en el universo. Los compositores, dramagogos geniales y poetas que brillaron en la tierra prosiguen sus labores creativas con perfecta libertad de expresión espiritual, componiendo melodías y poemas sin imitación de la materia densa. Asimismo, quienes buscan ávidamente la sabiduría cósmica se instruyen en grandiosos templos dirigidos con amor por maestros ascendidos de las esferas superiores. Esta maravillosa y sanadora armonía espiritual abraza también, con infinita ternura, compasión y fraternidad, al reino animal en todas sus variadas manifestaciones. Ellen Terry confirmó con inmenso gozo que los animales domésticos y silvestres habitan plenamente en el plano astral. Al cruzar el umbral, las amadas mascotas se reúnen con los seres humanos que les brindaron sincero afecto en la vida terrenal, compartiendo una paz infinita, una felicidad inalterable, eterna y verdaderamente fraternal en la sagrada creación y la hermosa naturaleza. Al aproximarse a la conclusión de su trascendental testimonio astral, Ellen Terry abordó con convicción la raíz profunda de los temores que nublan el corazón humano y explicó la naturaleza de la justicia espiritual. Refutó sin reserva los dogmas teológicos que describen un infierno de tormentos eternos y llamas materiales administrados por una divinidad vengativa o implacable.
En el luminoso orden del plano astral, el único infierno real es aquel estado mental de oscuridad, remordimiento, ignorancia y aislamiento que el ser humano construye y retiene en su interior como consecuencia directa de su egoísmo terrenal, intolerancia y faltas de amor. No existe castigo exterior arbitrario impuesto por jueces divinos. Es la propia conciencia, al verse proyectada ante la luz pura de la verdad espiritual, la que busca refugio en las zonas más densas hasta despertar el deseo humilde de regeneración moral, compasión fraternal y progreso divino en la luz eterna. El traspaso llamado muerte física debe de desprenderse de una vez por todas de su lúgubre ropaje de horror y tragedia para la humanidad. No representa el precipicio hacia el vacío ni la disolución trágica de la identidad y de la memoria individual, sino el paso natural, alegre y amoroso a través de una puerta abierta hacia una realidad vibrante de la libertad espiritual. Al darse ese paso decisivo, el hombre comprueba con infinita gratitud que su verdadero ser permanece intacto, libre de las cadenas y de las enfermedades del cuerpo terrenal. En el mundo espiritual se desmorona para siempre las mezquinas barreras de la clase social, raza, nacionalidad y credo exclusivo que separaron a los hombres en la tierra, revelando la hermandad inmutable de todas las almas en una comunión indisoluble con un Dios que es tan solo amor infinito, consuelo eterno y luz soberana en la vastedad cósmica. El llamado final de Ellen Terry desde las esferas luminosas constituyó un vibrante exhorto para que toda la humanidad despierte a esta conciencia superior durante el trayecto terrenal. Animó a las personas a vivir sin miedo al mañana, cultivando la bondad, generosidad y aspiración constante hacia la verdad del espíritu. Cada pensamiento altruista y acto de amor sincero en el plano físico añade belleza a la mansión espiritual del alma. Su hermosa voz se despidió impartiendo una dulce bendición de paz divina, recordando a todos que jamás caminan solos y que el sagrado vínculo del amor es eterno e indestructible. Amigos, espero que hayan disfrutado de la historia. También quiero recordarles, no olviden enviar la suya. Si tienen una historia que contarme, escríbanme en los comentarios. Yo tengo una historia. Les envío mi correo electrónico y por ahí les paso mi WhatsApp para que me la puedan enviar, ya sea por audio o por video, como ustedes se sientan más cómodos. Por lo pronto, no olviden suscribirse, compartir, dejen su like. Si eres nuevo, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones. Y ya saben, si quieren apoyarme, me pueden regalar un hype. Eso me ayudaría bastante para que YouTube siga recomendando el video. Por lo pronto, les voy a dejar una historia que sé que les va a gustar. De este lado. Nos vemos en el próximo video.